Ahora me he ido y vuelvo, te vas y vuelves. Eso es que estamos grabando. Vale, pues Cafelito. a tu salud, amigo, gracias por la invitación. Un placer, a ti por venir. Pues un poco, habían, en el café de hoy, esta semana he estado dándole vueltas y habían distintas cosas que andaban por ahí pululando. Una de las cosas es lo que dijiste en la última vez que nos vimos, que me parece súper importante, que hay que ser consciente, hay que tener cuidado de dónde y de con quién dejamos nuestras bases psicológicas. Cuando me comentaste eso me movió mucho por dentro porque me parece súper importante, porque cuando dejamos las bases psicológicas en una persona o en algo como en el trabajo y de repente eso desaparece o se colapsa, ahora que hay todas estas crisis laborales y todo eso, es cuando tu mundo se viene abajo, ¿no? Cuando te viene la gran crisis. Entonces, es importantísimo eso, el mirar bien dónde se dejan, con quién se dejan, y luego si eso desaparece, ¿qué haces con eso? Sí, esto yo recuerdo explicado de una manera muy elemental que hace muchos años yo trabajaba en una empresa eléctrica de gran extensión en toda España y me acuerdo que hubo una vez que hubo una jubilación de 7 o 8 personas de la empresa y los días posteriores muchos de ellos seguían, cuando estaban jubilados, se jubilaron y lo celebramos, una fiesta y tal. Y luego, pues, a partir del día siguiente o a los 2 o 3 días, muchos de ellos volvían a las oficinas, volvían a los centros de trabajo, se pasaban horas charlando y tal. Y me dijo, no sé si lo conté contigo la otra vez, una amiga mía, que su padre era también de los que se habían jubilado, y me dijo que desde que se había jubilado estaba muy nervioso en casa, discutía mucho, e incluso le había llegado a dar un bofetón. Dice, mi padre a mí no me había levantado la mano nunca, ella ya tenía unos 30 años, dice, claro, yo entiendo que se ha jubilado. Bueno, las características de ellos es, Rafa, que tenían sus bases psicológicas depositadas, esta gente no, solamente en el trabajo, las horas, ese ambiente, ese mundillo, esa psicología inherente del trabajo, de ciertos trabajos, y pues ellos eran unos grandes aficionados al fútbol, podían haber sido otra cosa, tenían sus bases psicológicas allí. Cuando esas bases psicológicas sobre las que se sustentaban pues el día, sus charlas, sus conversaciones, sus emociones, hasta esperanzas, ilusiones de que cuando llegue el domingo vamos a hacer tal cosa, vamos a ir a animarles, van a salir a otra región, vamos a alquilar un autobús, vamos a ir todos juntos. Cuando eso se vino abajo, sobre todo la jubilación, ya las horas que llenaban con el trabajo, 8 horas de trabajo, más 2 horas y de vuelta, etcétera, etcétera, depende de lo cerca o lo lejos que estuvieran, no sabían qué hacer, Rafa. 11.000 millones de neuronas cerebrales o las que tengamos, llevaban 20 o 30 años trabajando una rutina, como robots programados, ¿no? Y no sabían qué hacer, venía una especie de ansiedad, de estrés, ¿no? Entonces, es importante sobre qué tenemos nuestras bases psicológicas, en qué las hemos depositado. Una estabilidad económica, tu mujer, tu marido, quien sea, los hijos, o cualquier otra cosa, el club deportivo, la reunión con los amigos, lo basas en el dinero, en una ideología religiosa, etcétera. ¿Dónde tienes tus bases psicológicas? Porque tú lo has dicho, si te falla tu pareja, ¿qué haces? Te hundes, te vienes abajo. O sea, que tú no eres nada sin esa persona. Te falla el trabajo o te jubilan, porque aquí no es que fallaba el trabajo, porque tenían su sueldo, etcétera. Pero el tiempo que dedicaban al trabajar, a los problemas del ambiente, en fin. Entonces, es muy importante saber cuáles son nuestras bases psicológicas. ¿Qué pasaría, Rafa, si hoy, con esta crisis que tenemos y tal, o sin ella, yo, por ejemplo, pierdo esta casa, por ejemplo? Pierdo este ordenador que yo lo utilizo todos los días porque para mi trabajo de divulgación, cursos, pedagogía, etcétera, es imprescindible. ¿Qué pasaría si pierdo todo lo que tengo? Tú imagínate, me viene ahora mismo, por ejemplo, la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando gran parte de Alemania, por eso de la raza aria y todo el rollo, pues decían que los judíos eran una raza inferior, en fin, y fueron a por los judíos.
Mataban, encarcelaban de repente, familias enteras los metían en unos trenes, los llevaban a unos campos de concentración. O sea, ¿tú te imaginas que nos ocurriera eso, Rafa, ahora a nosotros? Tú que eres padre, yo que soy padre, etcétera. Sería bestial. O sea, el mundo en el cual ellos sustentaban su vida, etcétera, etcétera, de repente se rompe. No sabemos ahora mismo, cuánta gente que tiene su base psicológica depositadas en determinadas actividades ha tenido que romperlo porque este comunismo chino, y hay que decirlo así claramente, que cada uno lo interprete como quiera, nos ha encarcelado a todos. O sea, esto hace unos años, o hace un año, nos dicen que íbamos a terminar toda la humanidad, o gran parte de la humanidad, encarcelada, controlados. ¿Hasta cuánto tiempo, al principio, cuánto tiempo puedes sacar tu perro a mear y hacer sus necesidades? Fíjate, es que es curioso, ¿no? Entonces, claro, ¿y qué hacemos? Estamos perdidos, no hacemos, ¿no? Entonces, es muy importante sobre qué tengo yo mi base psicológica. Si pierdo esto, ¿qué pasa de repente? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, no sé cómo compensarlo, eso es muy importante. Luego lo que son las ganancias secundarias, lo que son las resistencias, hay 20.000 factores psicológicos. Pero las bases psicológicas, ¿en qué tengo yo mis bases psicológicas? Me siento a través de eso. Pero, ¿y si eso se viene abajo? ¿Y si me falla? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta. ¿Quién o qué soy yo? Ahí teníamos que comenzar. Y toda verdadera terapia, como decía Arison, toda terapia debe ser educativa, pedagógica. No se trata solamente de quitarle de fumar a una persona, hipnotizarle y a través de esa hipnosis decimonónica, de sugestión, y a partir de ahora, cuando lleves un cigarrillo a la boca, te sabrá como caca de perro o de no sé qué, ¿no? La típica hipnosis sugestiva para... Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces eso? ¿En qué basas tu vida? ¿En qué tienes cimentada tus valores psicológicos, etcétera, etcétera? Entonces, es muy importante hacer pedagogía y enseñar a la gente a manejar su mente, sobre qué basas tienes tus basamentos psicológicos, qué eres, qué quieres ser, qué haces, qué quieres hacer, cómo eres, cómo quieres hacer, dónde y con quién quieres vivir. En fin, es un planteamiento de reeducación, no es una simple terapia de programación, es de reeducación, creo yo, ¿eh? Sí. Con respecto a eso, me ha venido enlazado una de las cosas que he estado rumiando esta semana, que tiene que ver mucho también con ese enfoque de la hipnosis, los distintos enfoques de la hipnosis, que con una de las resistencias, que es hemos estado hablando un poco de eso, de la resistencia al cambio, de los tipos de resistencias, la sombra, pero esta semana me ha venido a la mente un tipo de resistencia muy potente, que es la resistencia a ser controlado, a estar bajo control, a estar controlado. Sí. Esa resistencia que en determinados tipos de hipnosis es bastante fuerte cuando vas al hipnoterapeuta, esa resistencia a perder el control, ¿no? A que sea otra persona quien controle. Sí. Y hay gente que viene así con ese miedo inconsciente. Se da la paradoja, tú sabes, Rafa, de que viene, le dices, quiero que me hipnotices, etcétera, para que me ayudes a alcanzar tal cosa, o a dejar de fumar, o a vencer tal miedo. Y cuando lo vas a hacer, ofrece resistencia. Claro, coloquialmente, no quieres que te haga hipnosis, sí, pero ofrece resistencia. Quiere decir que una parte sí quiere, la parte consciente, digamos, pero el inconsciente tiene miedo y entonces ofrece la resistencia. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para vencer esa resistencia que es inconsciente, si el inconsciente es más amplio, ¿no? En su magnitud, tal, más que el consciente, porque se dice que del 100% de la psique, pues un 90 y tantos % es inconsciente, dividido en inconsciente, preconsciente, inconsciente colectivo, según Jung, etcétera, y un 4 o 5, bueno, me da igual, que sea un 10% sería consciente. ¿Qué haríamos con esa resistencia? Simplemente negociar con ella, darle la bienvenida, reconocerla y saber que la parte que ofrece resistencia al cambio, ya lo hemos hablado otras veces creo, la parte que dentro de ti ofrece resistencia a que me hipnotices porque tengo miedo de perder el control, eso es una parte, la responsable de la conducta, no la conducta, sino la responsable de la conducta, responsable, esa o sea, su intención es buena, quiere protegerte. Es muy importante, quiere protegerte. Se equivoca en la forma, más no en el fondo. Entonces, conclusión, si dentro de mí hay una parte que ofrece resistencia porque quiere protegerme, porque temo perder el control, quiere algo bueno para mí. Pues muy bien, es como un diálogo interno
es como si alguien no nos deja pasar por un camino, por un sitio, y lo único que quiere es protegernos porque al otro lado hay un ladrón, o sea, un tipo que nos va a pegar un tiro, o un perro, o un lobo, y no nos deja pasar. No es que sea malo, quiere lo mejor. Lo que pasa es que quiere protegernos porque al otro lado piensa que hay algo negativo. Es negociar. Y fíjate el vuelco que puede pegar una terapia que ofrece resistencia si somos capaces de conectar realmente con esa parte del inconsciente que está intentando protegerte, aunque tú creas que te está fastidiando, a su manera quiere protegerte, sería un cambio radical que facilitaría el logro del objetivo, porque si tiene poder para impedir que avances, puede tener el mismo poder para ayudarte, para que nada ni nadie pueda impedir que alcances tu objetivo. Entonces, la terapia no es como la mayoría de la gente se obsesiona, la técnica, programarte. No, no, no. Es descubrir los distintos elementos que constituyen la psique humana de esa persona, que ni él mismo se conoce, ni él mismo sabe. Pero no se trata solamente, Rafa, que tú le digas, esto es por esto, porque al fin y al cabo se va a ir casi tan ignorante, porque, como ha venido, porque no lo ha descubierto. Dale la posibilidad de que se descubra, que se dé cuenta de esos elementos, porque entonces la conclusión puede ser, me ha enseñado cómo manejar mi mente para afrontar el reto de que la resistencia que está ahí impidiendo que avance pueda negociar. Es decir, hay muchas partes dentro de mí que constituyen resistencia, autojustificación, lo que sea, pero que en el fondo, la parte más esencial de ese mismo inconsciente, su misión es protegerte, ayudarte. Lo único que se trata es que el consciente tiene que encontrar la vía, el lenguaje para comunicarse con él. Y entonces, como decía cierto personaje por ahí, somos invencibles, psicológicamente hablando. Cierto. Yo la he relacionado bastante también, esa resistencia, la resistencia al cambio, con el libro que recomendaste, que aquí me lo estoy leyendo. Ese es fabuloso. El miedo a la libertad. Verdad que es impactante, ¿verdad? Madre mía, voy por el primer tema, primero o el segundo. Y estoy que digo, madre mía del amor hermoso. Era un tío listo. Sí. Y no solo eso, es que es impresionante cómo en aquella época escribía cosas y miras ahora alrededor y dices, la Virgen. Parece un profeta de estos adivinatorios de estos. Sí. Ese y el que tengo por ahí de Orwell de... La granja, ¿no? El de la granja. El de la granja. Madre mía. Pues ahora han conseguido eso, ¿no? Nos han encarcelado, somos como unos animalitos, nos manejan. Ahora te dejo salir, ahora no. Ahora puedes salir 4, ahora 6, ahora tal, ahora fuera, ahora la barra, ahora en la mesa. Joder, es que esto es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Esto es de risa. Hacen una película y nos creemos que es un relato de ciencia ficción. Sí. Pero hay una cosa en el libro, del miedo a la libertad que me llama la atención, que una de las cosas que pasan es que mucha gente se da cuenta, pero piensa esto aquí no va a pasar, esto no va a suceder. A nosotros no va. Y de repente sucede y ¿cómo ha pasado? ¿Cómo ha sucedido? ¿Sabes? Es impresionante y cómo a nivel social pasa eso. Y una de las cosas que me di cuenta que precisamente las personas que luchan por la libertad son esas personas que tienen la resistencia tan fuerte a ser controlados. No les gusta ser controlados por el sistema o por la sociedad, por la presión de grupo, no les gusta y tienen una resistencia. Entonces, era una de las cosas que relacionaba diciendo como una misma resistencia, según el contexto, puede ser o algo muy perjudicial para la terapia o algo muy bueno para que no te manipulen socialmente o ningún tipo de autoridad política, religiosa o lo que sea. Pero fíjate, en el tema de la política, y no vamos a decir nombres, se podrían decir porque son los que están ahí, los que al principio son los más revolucionarios, los más progresistas, los que se supone que están luchando por los derechos del obrero, del trabajador, en contra del gran capital, en contra de los bancos, en contra de la iglesia, etcétera, etcétera, como ocurrió en España. Cuando ocupan el poder ellos son más dictadores, más asesinos, más explotadores, los que más esclavizan. Fíjate,
El comunismo, y siento al que moleste, pues que se aguante, porque es así, es la ideología política que más muertes y más crímenes ha realizado. Y el nazismo sale del nacionalsocialismo, el socialismo en su extremo tal. Cuando están, o sea, ellos protestan, campañas publicitarias, huelgas, atentados, todo, hasta alcanzar el poder. ¿Por qué? Porque luchamos por la clase trabajadora. No ha habido nadie que ha luchado tanto, teóricamente, por la clase trabajadora como el comunismo, de Lenin y todo esto. Sí. No ha habido nadie que explote más, hasta miles, millones de personas que han muerto en Rusia de hambre por el régimen de Lenin, de Stalin y todo eso. Es así. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que pasa en nuestra mente? Luchamos por un ideal y nosotros, ese ideal que queremos, que la libertad, luego lo utilizamos para la esclavitud de todos los países comunistas, ácidos, bueno, todo ese tipo. Ahora, ¿qué pasa en nuestra vida diaria? Realmente, a la luz de lo que dice Erich Fromm, realmente el ser humano, nosotros queremos ser libres, pero ¿qué significa la libertad? Yo soy libre porque estoy en el campo desde que ha comenzado todo esto, estoy entre viñedos, trinar de pájaros, me levanto por la mañana, 7 de la mañana, sale el sol, salgo, la brisa, el aroma del campo, el trinar de los pájaros, me hago un café, me siento en ese momento como el hombre más feliz, más libre del mundo, pero en cuanto que me observo un poquito a los 5 minutos de observarme y de la íntima recordación de mí mismo, que es uno de los procedimientos que tanto insiste la Escuela del Cuarto Camino, Gurdjieff, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Soy libre? Estoy condicionado por todas estas obligaciones que nos impone, pero ¿soy libre? ¿Soy libre de mi angustia, de mis preocupaciones, de mis miedos, de mi ansiedad, de la búsqueda de un sentido? Es decir, no soy libre. Hay mucha gente que puede estar en la cárcel, que tiene más libertad de mente, etcétera, que mucha gente que está en la calle, con nuestros miedos, con nuestra angustia, con nuestro estrés, con nuestros odios, nuestros rencores, nuestros, en fin, inseguridades. O sea que la libertad, ¿qué es la libertad? Estar en una isla solo, hacer lo que uno le dé la gana, pero realmente podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Y qué es hacer lo que nos dé la gana? ¿Pegarle pedradas al que pasa enfrente? No, o sea, estamos muy perdidos, pero tenemos miedo de ser libres, porque libres se supone que es aceptar la responsabilidad de hacer yo todo, que todo depende de mí, que no puedo echarle la culpa a nadie. ¿Y qué voy a hacer si somos libres? De repente, imagínate, aquí con esto de los independentistas y todo el rollo, que dieran la libertad absoluta, que se pudiera dar la libertad. Nos mataríamos entre nosotros, Rafa. No sabríamos qué hacer. Terminaríamos pegándonos, porque no se puede ser libre. ¿Libre de qué? Entonces, ¿libre de qué? Vamos a ver, ¿de qué? Libre es hacer lo que me dé la gana. Yo hago lo que me dé la gana. Pero ahí tiene que haber unos límites, porque todo el mundo no tiene la conciencia como para respetar, por ejemplo, la parcela del otro. Entonces, el que le gusta, va por la calle y una persona, una mujer, violaríamos a la que nos dé la gana, le pegaríamos a quien nos dé la gana, le robaríamos la casa al que nos dé la gana. Si fuéramos libres, a ver qué pensamos libres. Pues si yo tengo esta casa y tú tienes una casa más bonita que la mía, voy por la noche, te pego un garrotazo y me quedo con tu casa. Eso vendría mucho también a la razón de estas dos corrientes de pensamiento, que es la que dice que el hombre es bueno por naturaleza, o que dicen que el hombre es malo por naturaleza. Que hay maldad en el hombre, o que el hombre en sí es totalmente bueno y que la sociedad lo corrompe un poco, o que el hombre tiene la maldad innata. El ser humano, la historia lo dice, y no hace falta que la historia lo diga, lo digo yo, quiero decir, en mi autoobservación, yo tengo un lado, la sombra, que en algunos momentos hubiera matado a alguien, de verdad, por varias razones. Habría cometido fechorías. Me frena el saber que si lo hago, voy a ir a la cárcel. Entonces, no dice, Jung decía, lo que niegas te esclaviza, lo que aceptas te libera. Entonces nosotros, hacer este tipo de cosas. Vamos a ver. Vayamos al principio. ¿Qué soy yo? ¿Un ser noble de corazón? No. En mi propia fisiología, la zona del cerebro, el tálamo, hipotálamo, la región reticular, la parte primitiva, animal, instintivo, el cerebro 3 dividido, el reptiliano, ¿no? Como un lagarto, una lagartija, eso, tenemos un reptiliano, tenemos el otro más, ¿no? El animal y tal,
y luego tenemos el de Homo sapiens sapiens. Eso de Homo sapiens sapiens lo pongo en duda. Bueno, tenemos instintos sexuales, instintos de conservación, instintos asesinos. Es que lo tenemos. ¿No? Eso de que el hombre, el ser humano, es bueno en el fondo, no. El ser humano tiene bondad, tiene el que lo tiene. Los psicópatas no lo tienen. Ahí está demostrado, ¿no? Vamos a decir, las personas normales y corrientes, vamos a decir Rafa y Horacio, vamos a dar un poco de jabón. Yo soy buena persona. Me gusta querer a la gente, me gusta ser solidario, tal. Pero también, en muchos momentos, yo te digo sinceramente, me hubiera gustado matar a alguien. A mí me hubiera gustado matar a mi propio padre. Fíjate que suena terrible, porque era un maltratador, bueno, no voy a decir conceptos. Claro que sí, yo lo hubiera matado, claro. Y a mucha gente. Y, entonces, ¿por qué? Porque tengo un animal, porque es que nosotros somos animales, tenemos un instinto de conservación, instintos sexuales, instintos agresivos, instintos de violencia. ¿Qué pasa en las guerras civiles o las guerras? Las personas normales y corrientes, educadas, ahí se convierten en criminales porque la misma dinámica de lo que estás viendo, porque tienes que sobrevivir. Entonces, eso es una utopía, una tontería, una estupidez impropio de una persona que tenga un poquito de psicología. No, tenemos una parte animal, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es una realidad. La sombra de este es una verdad. Y como decía Jung y compañía, si quieres conocer a la psique humana, vete a una situación extrema, como aquí vivimos la guerra civil y en otros muchos sitios, ¿no? Y verás la animalidad. Entonces, y eso que dicen que el ser humano, no, nosotros podemos hacer cosas buenas y todo eso, bien. Que podemos hacer cosas malas, bien. ¿Y la naturaleza que es bondadosa? No, es injusta. Es injusta porque si la naturaleza, el universo, Dios, fuera coherente, pues cuando están violando a una niña o un niño por ahí, Dios lo tendría que impedir, etcétera. O sea, empezamos a especular mucho. No. Es mejor que comprendamos que toda la vida es una dualidad, día y noche, el yin y el yang, lo bueno y lo malo. Y que nosotros tenemos que convivir. Y precisamente la misión, la labor de los grandes maestros, un Buda, un Cristo, un Buda, ha sido transmitir esta idea a la humanidad. Señores, son robots programados, somos como bestias, etcétera, etcétera. Tenemos una parte de bondad, vamos a rescatarla y eso implica un trabajo psicológico muy grande sobre uno mismo. Vamos, es que creo que es lo que vemos, ¿no? Es algo evidente, ¿no? Ahí hay dos cosas. Una me viene a la cabeza el Jordan Peterson, que es el psicólogo canadiense que te digo que estoy leyendo bastante, que dice que si hubiésemos nacido en la Alemania nazi, la probabilidad de que hubiésemos sido nazis comparado con la probabilidad de que hubiésemos sido la resistencia de los nazis, vamos, es abrumadora que hubiésemos acabado la gran mayoría siendo nazis. Claro, mira, 3/4 partes de Alemania, que es probablemente el número uno, y en aquella época, el país, la nación más avanzada culturalmente, socialmente, económicamente, etcétera, eran los alemanes. Un tipo medio loco, medio no, Hitler, que había sido soldado en la Primera Guerra Mundial, que le habían condecorado por valentía y no sé qué historias, ¿no? Dicen, pero que no era nadie, ¿no? Bueno, entonces se hace el amo del mundo y envía 3/4 partes de Alemania que lo adoraban a una guerra, y si no es porque interviene Estados Unidos, etcétera, etcétera, conquistan todo y ahora estaríamos con el Heil Hitler. Tú me tendrías que haber saludado. Heil Hitler, Rafa. ¿Cómo es posible? No estamos hablando de un país africano por ahí, con todo respeto, pero medio sin civilizar. No. El país, el otro día en un telediario lo decían, el país en aquel momento más culto, más avanzado, etcétera, etcétera, y actualmente, que es la motora, Alemania, ¿no? Inglaterra, pero Alemania, y ha sido siempre así. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasaba en la mente de la gente para que Hitler, con su rollo macabeos y tal, hipnotizándolos, que es el gran hipnotizador de masas, les mete unas ideas, les hace que se den cuenta que son una raza superior, convence a la gente y a personas importantes, etcétera, para que odien a los judíos, ¿no? Que los lleven a los campos de concentración, quemarlos, etcétera, etcétera. Que es que nos cuesta a nosotros, a mí me cuesta, no me cuesta entender porque entiendo la psique humana, pero bueno, desde el punto de vista de decir, ¿cómo es posible que fueran capaces de hacer eso durante tanto tiempo? Porque un grupito de locos fanáticos de Hitler, pero eran 3/4 partes de Alemania, que Alemania es un gran país en todos los sentidos. ¿Cómo es posible? Pues porque lo llevamos dentro, y tú lo acabas de decir.
Si hubiéramos estado en Alemania, hubiéramos sido nazis. ¿Qué pasaba con la época de Franco aquí? Gran parte del pueblo español era franquista. Ahora ya nadie era franquista. Ahora ya no hay nadie. Ahora todo el mundo era revolucionario, comunista, socialista. Y en aquella época, yo me acuerdo, yo he vivido la época de Franco. Las grandes masas que iban a aplaudirlo por todos lados. Entonces, no. Nosotros, es la sociedad, todo lo que nos rodea, porque dice, no, tú has dicho antes, la sociedad es la que nos condiciona. Sí, va, bien, acepto. La sociedad es la que nos condiciona, pero perdona, ¿y quién es la sociedad? Tú, yo, el otro. Don Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, decía, la sociedad es la extensión del individuo. Lo que vemos en la sociedad es lo que lleva al individuo. Anguita, comunista, etcétera, pues en una entrevista que le hicieron en la tele, pues el periodista ponía mucho el acento en que los políticos son unos sinvergüenzas, ¿no? Vale, y gran parte lo son. O hay gente que no, por supuesto. Pero Anguita estaba un poco cansado de que le dijeran que los políticos eran unos sinvergüenzas y Anguita, que tranquilo, dijo, perdone, ¿los políticos de dónde salen? Y el locutor dijo, pues del pueblo, de la gente, de la sociedad. Entonces, ¿por qué dice usted que los políticos son sinvergüenza? El político será la extensión, la expresión de lo que lleva cada individuo. Es así. Entonces, pero mientras que estemos echando balones fuera, no, es la sociedad, no, es el comunismo, no, son los nazis, no, es el PP, no, son los otros, Maroto y el de la moto. Estamos siempre huyendo de nosotros, ¿te das cuenta? Siempre es el otro, es la banca, es la iglesia, y si no, es mi papá que me maltrató. ¿Cuándo has oído una persona que se plante y diga, señores, el problema soy yo, y la solución tengo que encontrarla yo? Ahora, ¿me queréis ayudar? ¿Por qué no formamos grupos de autoayuda, pero aceptando la luz y la sombra? Y esa sería la realidad, pero como nunca nos planteamos así, en la escuela no nos enseñan así, los líderes políticos con los mítines que pegan nunca nos dicen eso, el malo es el otro, hay que ir a por él, los otros somos los buenos. No, hay que mirarse dentro de sí y decir, pues bueno, vamos a ver qué es lo que puedo cambiar y qué es lo que puedo transformar. Pero eso tenemos miedo también, es una enorme responsabilidad, y si me equivoco. ¿Cómo sé que voy por el buen camino? Cuando veo que todo el mundo va a lo suyo, yo intento hacer un trabajo interior, como decía Jesús, de 1000 que me siguen uno me encuentra, de que me buscan uno me encuentra, de 1000 que me encuentran uno estudia, me sigue. O sea, es que son 4 y un tambor los que son capaces de ser conscientes y decir, el problema está en el individuo, y mientras que el individuo no cambie, no va a cambiar la sociedad, porque la sociedad es la extensión del individuo. Creo que eso es. Y hay que tener valor también, hay que tener valor, porque tenemos miedos, tenemos angustias, tenemos desesperanza, tenemos fantasías. A veces tenemos una especie de psicosis ahí, y en cuanto que empezamos a avanzar un poco y a tener una comprensión diferente de las cosas y a tener una búsqueda o un sentido de realización de la vida, la gente no nos entiende. Yo el otro día, hablando con una persona, vamos a decir un familiar cercano, estábamos hablando, tal, bueno, y hubo un planteamiento, alguien me preguntó, dice, tú trabajabas en una empresa de electricidad, tal, ¿no? Y ganabas mucho dinero, no sé qué. Digo, sí. ¿Y qué hiciste? ¿Por qué te marchaste de allí? Y le dije, pues ganaba muchísimo dinero, 3/4 partes, mucho más de lo que gano ahora, muchísimo más. Tenía 14 pagas, tenía la luz gratis de 2 casas, o sea, un chollo, ¿no? En el mundo normal del trabajo. Empezó a reírse, a pegar carcajadas, me llamó de todo menos bonito. Eres tonto, eres imbécil, ¿cómo has dejado eso para dedicarte a esto? ¿Cómo es posible? O sea, y yo le dije, no, pero es que yo estaba muy frustrado, yo quería encontrar un sentido a mi vida. ¿Qué, sombo? O sea, como se dice vulgarmente, se descojonaba de risa, no entendía que alguien, por unos valores, por unos principios, por un proceso de realización personal, por dar un poco sentido a la vida, dejara una empresa, una comodidad económica, ¿no? Que es lo que la mayoría de la gente quiere. Se ha hecho una estadística en España hace poco y el 73% de los universitarios, la meta, el objetivo a alcanzar, ojo, que eso indica qué son o cómo somos los españoles. El 73% de la población quería ser funcionario. Se ha hecho una encuesta en Estados Unidos, paralela, estudiantes, universitarios, y el 73% de los norteamericanos quieren ser emprendedores, empresarios, poner sus negocios. Ahí la mentalidad, ¿me entiendes? Entonces, si te quitan todo eso, tienes miedo. ¿A qué? Porque no sabes qué hacer. Es así, es nuestra situación, hay que reconocerlo.
Cuando reconoces algo, eso te puede liberar. Mientras que no lo reconozcas, te va a esclavizar. ¿Y qué hacemos con ese miedo? Porque, por ejemplo, Pues, ¿qué alguna quiere? de las crisis grandes que hay es cuando algo de eso pasa. A mí yo lo relaciono mucho cuando vine aquí a Inglaterra, por ejemplo, que yo tenía, claro, un estilo de vida y un estatus social o como quieras llamarse, y una manera de una vida de cómoda, de lujos, que se va al garete, ¿no? Y claro, te entra miedo, te entra pánico, entras en estado de shock. De no encajar ahí o lo que sea, claro. ¿Cómo se gestiona eso? Pues muy sencillo. Jung decía que lo que niegas te esclaviza y lo que aceptas te libera. Pero ¿cómo voy a aceptar que tengo miedo, que tengo inseguridad? Pues aceptándolo porque es la realidad. Yo en el mundo del boxeo me acuerdo que un boxeador en cierta ocasión me decía, mira, dice, porque tenía fama de que era un boxeador muy valiente, de esto muy agresivo y tal. Dice, Horacio, yo lo paso muy mal cuando voy a subir al ring porque tengo mucho miedo. ¿Tú miedo? Sí, sí, sí. Dice, lo que pasa es que yo he aprendido a negociar con él. Y le digo, ya sé que tengo miedo. Dice, yo me dirijo a esa parte que dentro de mí tiene miedo y yo le digo, gracias por estar ahí. Es decir, como si el miedo fuera una entidad psicológica. Un yo le dice, gracias porque quieres protegerme, quieres lo mejor. Y como yo sé que estás ahí, me vas a proteger durante todo el combate. Fíjate qué diálogo interno este hombre, astutamente. Dice, si yo lo niego, el miedo, que es una cosa instintiva, no lo puedes controlar en un momento dado, se desencadena tu sistema nervioso ahí y tal, y no puede. Adrenalina a tope y estás ahí que no puede frenarlo, ¿no? Es una cosa instintiva, un instinto de conservación, de protección. Dice, si tú lo aceptas, ¿no? Y dice, yo me miro al espejo y digo, tienes miedo, ¿verdad? Sí, mucho. Tengo miedo que me peguen, tengo miedo a no sé qué, tengo no sé cuánto, a perder por cabo, etcétera. Digo, pues muy bien. Gracias porque ahora puedo subir al ring tranquilo y confiado, porque sé que tú me vas a proteger, porque sé que en todo momento, si hay un riesgo ya excesivo para mí, tú me vas a proteger. Fíjate qué diálogo interno tan astuto. Entonces, reconoce que tienes eso. Si lo reconoces, lo pones a tu favor. Y en estado de hipnosis, la hipnosis es el método, la técnica más certero, más contrastado. Yo llevo 42 años, algo menos con la hipnosis, pero llevo 42 años dedicados a estos menesteres de la psicología del conocimiento, etcétera, y luego lo que es la psicoterapia. Y la hipnosis es un método, una técnica, tú sabes, hay muchas formas de hacerlo, que te va a colocar en un estado de conciencia de elevada receptividad, intuición, comprensión, que todo lo que tú programes en esa mente, en ese estado de conciencia, al grabarse, al interiorizarlo, puedes actuar en función de ese programa. Y cuando tú has admitido ese miedo se convierte en un resorte de, primero, te provoca tranquilidad porque sabes que te va a proteger. Y luego, como ya no vas a estar atenazado por el miedo, porque es como si subieras al ring acompañado por alguien, ¿no? Por aquel anuncio de televisión, el primo de Zumosol, aquel grandote que te protege, ¿no? Ese miedo es mi primo de Zumosol que me va a proteger. Ya sé que vas a protegerme. Bien, entonces, el tiempo y la energía que dedicaba a estar preocupado, tensado, ahora, a ver, ¿de qué manera, qué estrategia puedo utilizar? Es una gran ventaja porque nosotros tenemos todo dentro de nuestro... Ahora, si nos inclinamos hacia un lado y nos dejamos que nos domine, estamos perdidos. ¿Por qué no utilizarlo? Protégeme. Entonces yo sé que puedo hacer lo que quiera, porque sé que si me paso me va a proteger. Entonces, el estado de hipnosis se facilita porque cambias el estado de conciencia. Y cambiar el estado de conciencia es que cambias una perspectiva. Tú estás abajo, en una montaña, dando vueltas por la base, abajo, el valle, mirando, y tienes pues una visión, crees que conoces ese lugar, no tienes ni idea. En cuanto que empieces a subir por el monte arriba, subas a la cima, ves abajo, ves el horizonte, ves el norte, el sur, este y oeste, tienes una perspectiva distinta y un conocimiento superior de todo. La hipnosis, a modo de ejemplo, es eso, el facilitador que te va a permitir tener una visión distinta, una visión de conjunto más amplia, y entonces te darás cuenta de que hay muchos recursos. ¡Caramba! Antes no lo sabía. Si estás atenazado por el miedo, y el miedo en vez de convertirse en un aliado, es tu enemigo, porque te va a machacar pensamientos negativos, no voy a poder, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo, cuando yo subí al ring,
me hacían una mala hipnosis. No me hacían hipnosis. Quiero decir mala hipnosis en cuanto a que las cosas que me decían en aquel momento te sugestionan. Sería algo parecido a la hipnosis. Entonces yo no sabía que eso era hipnosis, pero una hipnosis negativa, porque a mí me decía el preparador, bueno, tú tranquilo, sube la guardia, ten cuidado, ya te empiezan a meter miedo. Ten cuidado con su derecha, ya sabes que cuando te llega a la derecha, ten cuidado con la derecha. O sea, en ese momento, un boxeador joven está con la ansiedad, con la preocupación, el estrés de salir a pelear, tiene la mente muy sugestionable. Y si es tu preparador, que para ti en ese momento es una autoridad, cualquier cosa que te diga la interiorizas. Entonces subes a pelear y en vez de salir a pelear con confianza, muchas veces dices, cuidado con la derecha, cuidado. O sea, tú mismo te estás autolimitando y estás repitiendo, cuidado con la derecha, ¿por qué? Porque es peligrosa. Entonces estás en vilo, estás con nerviosismo, a ver si me pego un derechazo. Te meten un derechazo y como te han dicho que es muy fuerte, automáticamente ya te has sugestionado. Tú no sabes nada de sugestión ni nada, pero ya tu mente está funcionando. Derechazo que te pega, yo me acuerdo una vez, pues sí, con un tipo, me pegó un golpe en el segundo o tercer asalto, pero fue con la derecha. Mientras que pegaba y boxeaba con la otra mano, no pasaba nada. Yo estaba aquí, en mi inconsciente, derecha, cao. Me pegó un derechazo, me tiró, no me dolió, yo me podía haber levantado, pero había un pensamiento, no te puedes levantar porque es terrible el golpe que te han pegado. Yo mismo me estaba sugestionando y perdí por cao. O sea, es tremendo, tremendo. Entonces, el miedo hay que aliarse, darle las gracias. Gracias por estar ahí, porque vas a protegerme. Ahora, ayúdame a pegarle más al otro, por ejemplo, ¿no? Allí habrían dos cosas que, en lo que me has comentado. Uno sería la aceptación y la otra que me llama mucho la curiosidad cuando has hablado de la hipnosis es... Al subir la montaña es también como coger distancia, como separarte un poco de lo que es el problema o el camino, coger distancia para poder ver las cosas desde distintas perspectivas. Muy bien, esa buena observación, se me ha olvidado decirlo, sí, porque te disocias, le quitas poder porque te disocias, efectivamente, como tú dices, Rafa, lo veo desde fuera, lo veo muchísimo mejor y ya no me oprime tanto, no me angustia tanto. Sí, eso es muy importante, la disociación, verlo desde fuera, ver otra perspectiva. Perfecto. Entonces, ahí sería eso, la aceptación. Primero la aceptación. Aceptación y disociación, ¿no? Acéptalo que tienes miedo, que estás preocupado, que tienes angustia. Acéptalo, no lo niegues. El error es que viene el bien intencionado. Venga, tú tranquilo. No pienses en eso. Joder, ¿qué más quisiera yo que no pensara en eso? No, tú lo que tienes que echarle valor, tú lo que tienes que hacer no sé qué. Eso es lo que yo quisiera. Que todos tenemos ese valor, sí, pero ahora estoy nubilado por el miedo, por la angustia, tengo duda, estoy bloqueado. Acéptalo, dale la bienvenida, párate y entra en contacto con tu miedo, entra en contacto, dale personalidad, gracias por estar ahí, sé que intentas protegerme, por favor, ¿me puedes ayudar? Y estableces un diálogo que se llama consciente-inconsciente. Y cuando tú aceptas, por ejemplo, perdóname que me ponga de protagonista, pero estoy apelando a experiencias que tengo, ¿no? Sí. Cuando yo estaba boxeando, me tocó boxear con un tipo que medía un 80 y pico, era muy alto, de mi mismo peso, pero era bastante alto. Era campeón de Francia, es decir, que es campeón de boxeo de Francia en mi época, era un campeón grande. Acababa de venir de ganar al campeón del mundo, a un dominicano, panameño, del peso welter, le había ganado. O sea, que había ganado un campeón del mundo, era campeón de Francia, estaba clasificado el número 1 de Europa y el 17 del mundo, en aquel momento que estaba el Consejo Mundial de... En fin, era una cosa seria. Y yo me acuerdo que en el pesajes pues, para comprobar que estamos en el mismo peso, que no hay un abuso de peso, etcétera, de diferencia. Y yo me acuerdo, además, él bajaba las escaleras, yo las subía, por lo tanto yo era incluso más pequeño porque lo veía desde arriba hacia abajo, ¿no? Me impresionó. Y dije yo, pero ¿cómo le voy a pegar a este tipo? Pero si no la voy a llegar, a la cara no la voy a llegar. Entonces, fíjate, y viví unos momentos de angustia, me fui a mi casa, después del pesaje, a descansar. En medio del descanso me entró un dolor en la mano muy fuerte porque a mí me habían operado, porque tenía la bolsa del líquido sinovial rota, yo tengo aquí una cicatriz del boxeo y tal, y claro, entonces me desperté con un dolor tremendo. La mano herida que la tenía, porque la operación no había quedado bien, imagínate, tenía un combate y el boxeo es pegarse puñetazos, ¿no? Tuve que llamar al médico de urgencias, decirle, me pasa esto, me inyectó nubocaína para dormir la mano. Bueno,
cuando iba a subir al ring, en la casilla, el Palacio de los Deportes de Bilbao, España, aquí, pues había 4.000 o 5.000 espectadores, estaban así, ¿no? Y solamente pensé, miré alrededor y con lo de la lesión, con la novocaína, con la altura, venía de ganar el campeón del mundo, en fin, yo dije, fue una especie de sentimiento de aceptación. Me vas a ganar. Fíjate, cuando vas a salir al ring, cuando el inicio, cuando te pones los guantes, ese momento mágico que estás, te dice, y me dije a mí mismo, me vas a ganar, pero el público de Bilbao se va a enterar quién es Horacio Ruiz. Eso me lo dije a mí mismo, me vas a ganar. O sea, yo acepté la derrota, pero mientras que estuviese en el ring, iban a ver quién era Horacio Ruiz. Bueno, le gané casi todos los asaltos, le gané el combate, me clasificaron el 17 del mundo de mi peso en aquel momento, que era importante, y al subir al número 1 del ranking europeo, estuve a punto incluso de disputar el título de España, de Europa, de boxeo. Se me adelantó un inglés que había sido campeón del mundo, en aquel momento, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, fíjate tú la actitud psicológica, porque aquí estamos hablando de pura psicología. Si yo, por lo que sea, no acepto nada y yo me engaño a mí mismo, probablemente hubiera perdido el combate. Ahora, como acepté la derrota, no tengo nada que perder, no hay responsabilidad. Pues entonces os vais a enterar quién es Horacio Ruiz. Pero yo acepté la derrota, acepté ese miedo, acepté ese nerviosismo, pero me quedaba la dignidad. Es como si me hubieran dicho, Horacio, puedes perder un combate, pero no pierdas la dignidad, que es lo único que te queda. Gané, me subieron al ranking europeo, me subieron al ranking mundial y gané a un campeón de Francia que venía de ganarle a un campeón del mundo. ¿Y dónde estaba la diferencia? Aquí, en lo que tú preguntas, en que acepté mi miedo, acepté mi supuesta inferioridad con la mano como la tenía, porque claro, me inyectaban novocaína, mientras que la novocaína anestesiaba y dormía, podía funcionar. Pero a la mitad del combate se te va el efecto de la novocaína y si le pegas te dura a ti más que al otro. O sea, fíjate todas las circunstancias, pues todo se puede sintetizar aquí en la mente. ¿Cómo afrontas? ¿Cómo aceptas? Me ha venido también a relación con todo esto del miedo, la aceptación del miedo y el cómo negociar con el miedo para enfrentarse. Lo útil que sería todas estas estrategias, la disociación del problema para los chavales que sufren bullying, para estos chicos que están siendo acosados o estas chicas que están siendo acosadas. Qué importante sería todas estas estrategias para ellos, primero para saber manejar las emociones cuando están en esta situación, ese miedo muchas veces paralizante, ¿no? De la presión y de la agresión que están recibiendo por parte de otras personas. Sí, yo creo que también una de las fases iniciales debería ser que ellos se sientan que hay alguien que les ayuda, que colabora con ellos y que les va a proteger. Un sentimiento de que no están solos, porque muchas veces cuando un grupito trata de esa manera a un individuo, porque si son 7 o 8 amigos, no se atreven, porque si son muchos no se atreven. Cogen a uno, le toman manía a él y lo van ridiculizando, amenazando. Se siente pues que está indefenso, tiene miedo, que si lo amenazan, etcétera, ¿no? Claro, sería que a nivel del profesorado, etcétera, tomara conciencia y tomara algunas medidas que se pueden hacer. Tendría que hacer una pedagogía, no solamente en las materias de estudio, aritmética, matemática, geografía, etcétera, etcétera, en la escuela, sino el comportamiento solidario hacia los demás, no reírse de los demás, ser verdaderamente seres humanos y todo el esfuerzo y todo el tiempo que dedican a ridiculizar o a agredir, etcétera, que lo dedicaran a otra cosa. Que hubiese unos castigos ejemplares, que los padres los reeducaran, porque en los tiempos míos, cuando yo era jovenzuelo, pues los padres respetaban todo lo que hacían los profesores. Si el profesor te pegaba un castañazo, te cogía la oreja, te la levantaba hacia arriba, los padres, vamos, no vayas donde tu padre a decírtelo porque encima te sacudía. Ahora está lo contrario, en cuanto que va el nene diciendo que el profesor le ha dicho algo, pues muchos padres van allí y agreden al profesor. Habría que cambiar y reestructurar, reeducar todo eso desde el principio al final. Pero sobre todo tenía que ser que el chaval sepa que en cuanto que se meten con él hay un grupo o el director o un grupo lo que sea que le va a escuchar y le va a proteger. Y luego reeducarles, ¿no? Reeducarles tanto al que es agredido como al agresor
para que eso cambiara. Y precisamente enseñarles algo de psicología. La psicología no se enseña, psicología práctica no se enseña en ningún sitio. Y es la base, es el fundamento, porque nada sale que salgas con un título académico, 8 títulos académicos, doctorado, no sé cuántas cosas, y como individuo eres un bruto, eres un imbécil, porque al fin y al cabo no se le puede dar otro calificativo. Habría que cambiarlo, pero ¿quién se atreve a hacer eso también? Vamos ahí. ¿Tenemos miedo de qué? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué los colegios, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no reeducan? ¿Qué pasa? ¿De qué tienen miedo? ¿Por qué la Iglesia misma, que tiene tanto poder, ha tenido tanto poder sobre la conciencia humana, por qué no plantea las cosas en vez de tanto hipotético Dios que nos va a meter en el infierno si no cumplimos los mandamientos, esas estupideces? ¿Por qué no nos enseña el verdadero religare? El volver a unir los principios anímicos espirituales con uno mismo, ¿no? Mis principios anímicos con Dios. ¿Y qué es Dios? Pues un estado de conciencia superior, ¿no? Porque eso es evidente. Entonces sería una reeducación. ¿Pero por qué no se atreven? ¿A qué tienen miedo? ¿Es pereza? ¿Es miedo? ¿Es ignorancia? Nadie da el primer paso. Entonces, mientras tanto, están sufriendo y en algunos casos, pues, con violencia, con amenazas y tal, ha habido niños que se suicidan. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No se lo han contado sus padres. ¿Por qué? Los padres no educan a sus hijos para decir, hijo, cualquier cosa que te pase, cuenta conmigo, aquí estoy, nadie te va a querer más, nadie va a escucharte y va a intentar ayudarte lo máximo. Porque hay niños que no le cuentan eso a los padres, porque los padres no son receptivos, porque están ocupados en sus problemas, sus historias, o viendo el fútbol. O sea, es que toda la sociedad tendría que pegar un gran cambio, pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Tenemos miedo? Tú has dicho antes, sí, hay que hacerlo, pero no sé qué hacer. Yo solo no puedo. Entonces, mejor mira, no vas a hacer nada, mira para otro lado. Somos tremendamente ignorantes o insolidarios, pero yo creo que en el fondo es miedo porque no sabemos qué hacer. Yo comentaba que lo relaciono mucho con esto, comentaba mucho con el boxeador que también te decía el precio que hay que pagar. Es decir, cuando hay que hacer ese tipo de cambios hay que pagar un precio, de esfuerzo, de sacrificio, todo, de trabajo y mucha gente quiere el resultado. Pasa lo mismo en terapia. Quiere el resultado, pero no quiere el esfuerzo, no quiere el sacrificio. No quieren pagar el precio. Todo el mundo quiere ser campeón, pero cuando le planteas, vamos a ser realistas, ¿qué precio hay que pagar para ser el campeón? ¿Qué precio hay que pagar para producir ese cambio? Este es el precio que hay que pagar. Entonces la gente se echa para atrás. Sí, tienes que pagar un precio muy alto, pero si realmente quieres una meta, pero eso ya supone que tienes que tener una psique, una inteligencia, una forma de pensar y razonar un poquito distinto. Es decir, me voy a someter a una tremenda disciplina, ¿para qué? Por ejemplo, en el caso del boxeo, por entrenamientos, probablemente de los deportes que es el más completo en cuanto que todo el cuerpo, los entrenamientos lo tienes que trabajar, porque en el fútbol, en el tenis y tal, bueno, pues hay parte del cuerpo que se disciplina mucho, otros no. En el boxeo no. En el boxeo, juego de piernas, de cintura, golpes, etcétera, todo, es el más completo que hay, ¿no? En cuanto a entrenamiento. Entonces, claro, dices, me someto a esta disciplina para alcanzar mis objetivos. La primera lección que estoy aprendiendo es que si yo me preparo con una técnica, un método, puedo alcanzar la mayoría de las cosas que yo me proponga. Si son realistas, son ecológicas, como dice la PNL, y está en mi naturaleza, puedo conseguirlo. Entonces, a través de la disciplina, quiere decir que yo tengo la capacidad, la potencialidad de trazarme una meta y alcanzarla. Lo único que tengo que es prepararme. Eso en primer lugar. Segundo lugar, es terrible en los deportes, pero sobre todo el boxeo, porque en el boxeo tienes que pasar mucha hambre, porque alguien piensa que se pega una grande jamada porque cuanto más coma, más fuerte va a estar. No es todo lo contrario. Cuando tienes que dar un peso, tienes que privar de muchas comidas que te engordan, que no son saludables, etcétera, y a veces ponerte a un régimen severísimo. Las horas de dormir también puntuales. El sexo, por ejemplo, tienes que guardar mucha abstinencia sexual si tienes pareja, tienes novia, tienes amante, tienes mujer, tienes lo que sea, ¿no? En el boxeador, en mi tiempo no había mujeres boxeadoras, ahora sí, pero el sexo en la época antes, vas a hacer un campeonato de España, de Europa o lo que sea, te tienes que abstener. ¿Por qué? Porque se supone, y es cierto, que a través del derroche de la entidad seminal, de la energía, tú vas a perder mucha fuerza, mucha energía. Tienes que cuidarte mucho, no puedes tener, o sea, comer muy estricto, un régimen, una disciplina, horas de... Tú no puedes irte de juerga, no puedes estar fumando, no puedes estar tomando nada. Es una vida de total disciplina, que mucha gente, como tú dices, no es capaz de hacerlo. Trázate una meta.
y dicen, pero te va a costar mucho. ¿Qué suerte tengo? Que me va a costar mucho. Voy a ponerme a prueba, voy a desarrollar las máximas habilidades. ¿Por qué? Porque el ser boxeador es una especie de metáfora de la vida. Y es una metáfora que a mí me gusta compararla con los estadios primarios del ser humano cuando aparece en la Tierra, el planeta Tierra. Bueno, si seguimos las teorías de la antropología oficial, que venimos de los primates, del mono, todo eso, bueno, que eso habría que discutirlo. Pero bueno, vamos así. De estados más primarios, la brutalidad, la bestialidad, cuando dice que los Cromañón y Ardental cogieron un garrote y iban a buscar a los dinosaurios, a los fieras, a darle garrotazos, mientras que la mujer se quedaba con los hijos, esa historia clásica. Pero a base de poco a poco van desarrollando áreas de su cerebro, van despertando habilidades, van despertando que si la rueda, que si el fuego, etcétera, etcétera, y van evolucionando de un estado muy brutos, muy primarios, van llegando a una etapa de desarrollo intelectual, de habilidades, de manualidades y, bueno, descubrimiento de la ciencia. El boxeo es igual, porque el boxeo en su estado primitivo es una actitud de que dos seres humanos empiezan a darse golpes a lo bruto. Ahí están, ¿no? Esa sería la primera, al pensar en lo que es el boxeo, suben ahí casi desnudos, con un calzoncillo ahí puesto, con unos guantes, antiguamente con los puños. ¿Y qué? Dos seres humanos que van a desarrollar la ira, la violencia, a golpearse. Etapa de Cromañón, de Neandertal. Pero, ¿qué te obliga el boxeo? A ser habilidoso, a esquivar, a observar cómo boxea el otro, a huir de su mano derecha o de la izquierda, lo que sea, fintar, esquivar, juego de piernas, a base de inteligencia. Entonces, la lucha típica del boxeador que pega muy duro, que está todo el combate esperando a meterte un golpe y noquearte, y el boxeador técnico con juego de piernas que va, que viene, que te golpea, que se va, y al final, cuando gana el habilidoso, el técnico, en este proceso metafórico de la evolución, es como el ser humano evoluciona sus habilidades y logra triunfar. La técnica, la ciencia, la habilidad gana sobre la fuerza bruta. Entonces, claro, todo eso es un aprendizaje. Y una cosa que yo me decía a mí mismo, el boxeo, al margen, como todos los deportes, pero el boxeo por la peculiaridad y peligrosidad en lo que es el boxeo, te dice, mira, cuídate al máximo, date cuenta, en el caso de que seas un campeón, ganes mucho dinero y te aplaudo mucho a la gente y en la calle te pide autógrafos y tal, no te envanezcas, que algún día, cuando dejes de ser campeón, se van a olvidar de ti y te van a saludar, y todo lo que estás haciendo es preparándote para la gran lucha, que es luego la vida. Porque al principio el enemigo es el rival, que intenta noquearte, pero realmente también el enemigo puede ser tú, porque te estás enfrentando a tu debilidad, a tus miedos, y cuando pase esto, y en el boxeo pasa pronto, con 20 y tantos, 30 años, ya puedes empezar a retirarte, luego tienes que enfrentarte el resto de tu vida a trabajar, a relacionarte con los demás. Es un aprendizaje. Entonces, el boxeo te forma el carácter, la personalidad, te enseña a luchar, cuando quieres conseguir algo tiene que ser a través de mucha disciplina. Es decir, te estás preparando para enfrentarte luego al gran reto de la vida, que tendrás que enfrentarte a los rivales, a las dificultades, al mundo laboral, etc. Es una gran metáfora. Yo creo que a mí lo que más me ha enseñado la vida ha sido el boxeo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El boxeo es un... El boxeo. Si no fuera por el boxeo, probablemente la actitud que tengo ahora de seguir este mundo... Yo no fui a la escuela y tengo ya 6 libros escritos de autosuperación. No lo digo por orgullo ni soberbia, sino porque es una realidad, un ejemplo. Ha sido el boxeo el que me ha moldeado el carácter y enfrentarme a la vida y decir, si has podido, si en el boxeo aprendiste a entrenar, que una disciplina, querías conseguir disciplina, sacrificabas cosas, para conseguir algo hay que sacrificar cosas. Pues es una metáfora que yo la llevo ahora en la vida. Sí. Yo con el boxeo que me encanta, tú sabes también que yo he practicado a nivel amateur bastante. ¿Has practicado tu boxeo? A nivel amateur y kickboxing. Y kickboxing también, deportes de contacto, un poco de lucha y tal. Y a mí me encanta. Y a nivel, sobre todo a nivel psicológico, a mí me ayudó muchísimo a aprender cosas muy básicas, desde cosas muy básicas, como a levantarte cuando te tumban, como a enfrentarte a tus propios miedos, porque yo cuando subía al ring, subía... Todos los que hemos subido al ring tenemos miedo. Pasa que hay que lo disimula y hay que no lo disimula, pero hay gente que lo... Yo subía muerto con miedo. Pero luego, por ejemplo, una de las cosas que con la PNL me he dado cuenta en el boxeo, detectar los patrones de movimiento en el boxeo, qué importante es. Es decir, cuando yo me he dado cuenta, mi entrenador que estaba en la esquina
es buenísimo. Pero es que era buenísimo porque detectaba patrones en los otros y sabía cómo iban a comportarse a través de los patrones que iba detectando. Digo, tremendo. Como en la PNL también se puede extrapolar un poco, que decir que me parece súper apasionante. Para el próximo cafelito, que me acaba de venir, digo, es tremendo. Podríamos hablar un poco de objetivos, de cómo se podemos con todo esto plantear objetivos. Es decir, hasta ahora hemos hablado mucho eso de las resistencias, de los miedos, de la sombra, y podemos un poco también enfocarlo vale, ya estamos conociendo todo esto. Objetivos, por ejemplo, formulación de objetivos. Formulación de objetivos. Claro, y hablando, podemos hablar de boxeo, que ahí nos podemos tirar horas también, ¿eh? Sí, porque es una escuela de aprendizaje, de esfuerzo, de sacrificio. Es una escuela de gran parte del boxeo y todos los deportes, pero ahora estamos hablando del boxeo, gran parte es aprendizaje de una psicología, utilizar la psicología. No vence, a veces vence el más bruto, punto, se acabó. Que te pega un puñetazo, se acabó. Pero el boxeo, por eso se le llamaba el noble arte de las 12 cuerdas, del arte de pegar que no te peguen, etcétera, ¿no? Es una estrategia y el boxeo precisamente es el arte de utilizar la técnica, el grado de evolución de Homo sapiens sapiens para vencer al Cro-Magnon.